Bienvenidos y bienvenidas a la mesa 2 de Comunicaciones, Experiencias e Innovación Docente, Imaginar construir futuros sociales más equitativos. En esta mesa, en principio, tenemos 7 ponentes, 5 presenciales y 2 en la virtualidad. Si nada falla, vamos a estar todos. Gracias por estar participando. Vamos a dar inicio con la primera ponencia, que se titula Diseño de prácticas para el confinamiento en la pandemia, de José Ignacio Pérez Tomo, docente de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Dalcoy. Bueno, buenas tardes, espero que los 8 minutos hayamos estado ahora mismo. Sí, no te preocupes, que lo tengo calculado. Y bueno, en un inicio el planteamiento fue diseño de prácticas para la pandemia, ¿no? Por lo menos para mí supuso un gran, porque soy profesor de materiales y tecnología, y me gusta llevar los conceptos a la práctica y experimentar con ellos y derivarlos hacia su implementación en diseño, ¿no? Más o menos elaborado. Y con el tiempo me he dado cuenta que al final lo que ha resultado, o por lo menos es la idea que me queda a mí, es la posibilidad de que sea un diseño de prácticas para su desarrollo a distancia, no presencial. ¿Ok? Entonces, bueno, esto soy yo. Los objetivos básicamente eran estos: diseñar prácticas adecuadas para su desarrollo en condiciones de confinamiento, que ha derivado en que sean no presenciales realmente, con un acceso a recursos limitados y, por tanto, adecuando lo que son las prácticas a la disponibilidad de materiales y recursos que tienen los docentes, y posteriormente evaluar la ejecución y aptitud en el desarrollo de estas prácticas. Este ha sido un poco el ejemplo. En resumen, pues adaptar la docencia a la no presencialidad, donde nos produce lo que son las partes más conceptuales, para que todo el mundo lo tenemos más o menos silvanado, ¿no? Más o menos hilado de la cabeza. Pero ¿y la parte práctica? ¿Cómo la realizamos? ¿Cómo seguir esa parte práctica? Sobre todo esa parte práctica no se desarrolla en un equipo informático, sino que sale de ahí, ¿no? Pues bueno, a partir de aquí, la idea, o para mí la orientación fue una frase de Vips, que es crear un entorno mejorado de enseñanza adaptado al propio contexto, que debería ser siempre, y no es siempre, pero a veces podemos controlar mediante contexto y hay veces que eso no está completo. ¿Ok? Y bueno, partiendo de esta premisa, la idea era analizar un poco la disponibilidad de materiales adecuados, el acceso a talleres y servicios existentes en el centro había desaparecido completamente, y la tutorización sobre la parte de práctica y el proceso de desarrollo de implementación de las prácticas. Lo que comentaba, ¿vale? Se evidenció la imposibilidad de hacer talleres, porque el confinamiento suponía que no era nada prioritario en ese momento. No se podía tutorizar en vivo, y después, por parte del alumnado, existía la dificultad para conseguir materiales previstos, unificados, ¿no? A partir de aquí se intentó reestructurar las prácticas, buscando primero, el primer punto era la determinación de unos materiales que estén disponibles de manera genérica para todo el mundo, determinar las técnicas y equipos también disponibles para todo el mundo, digamos, entre comillas, ¿no? Todo cada que lo editamos, siempre lo dejamos aquí fuera, sin problema. Y después evaluar lo que era el modo de hacer un seguimiento, tanto como el del resultado, para evaluar lo que era el cumplimiento de objetivos y competencias que se buscaban. A partir de aquí, se buscó esto, lo que ya he comentado previamente, los materiales necesarios, se ajustaron las técnicas para que se pudieran desarrollar con una seguridad elevada en una vivienda, que los equipos fuesen los habituales de la vivienda, y después un sistema de seguimiento y evaluación que debía potenciarse al máximo, más incluso que con presencialidad, ¿vale? Para que el alumnado, por un lado, se sintiera acompañado, y para, además de esto, poder reorientarlo antes de que derivaran a un punto que no era justo a la práctica. Los resultados han materializado en una serie de boletines de prácticas planteados sobre los ejes del ecodiseño y el recycling. Si bien es verdad que aportados por la situación
ha resultado ser todo un descubrimiento. Y a partir de aquí, siguiendo las preguntas anteriores de disponibilidad material de técnicas, sistema de tutorización y seguimiento segmentado por etapas, que ha sido la manera de pautar lo máximo posible las prácticas, hemos llegado a las conclusiones de que bueno, el rediseño e implementación, empleando los conceptos de cycling y ecodiseño, ha sido satisfactorio, bastante satisfactorio. El alumnado ha planteado dos cosas que no están aquí reflejadas, pero creo muy interesantes señalarlas. Por un lado, que no esperaban que con, entre comillas, tampoco se pudiese llegar a conseguir los resultados que han obtenido ellos, no yo. Y después que por otro lado les ha servido para oxigenarse mentalmente, el poder hacer. El resultado es que más del 85% del alumnado la superó en una primera distancia, yo diría que de una manera bastante notable. Y bueno, a partir de aquí estas son las conclusiones. Y me surge una pregunta. ¿Existe la posibilidad de extrapolar esto o este método de trabajo a entornos no presenciales de docencia? Porque nosotros nos hemos visto abocados a esto en un momento muy determinado, pero bueno, existe gente que quiere estudiar y que a lo mejor no dispone de las escuelas cercanas o de los medios, y eso no quiere decir que no tengan potencial en absoluto. Entonces, tal vez esta sea la manera de llevarles la parte práctica, porque la parte más... Algunos ejemplos, digamos, en concreto, este era la falda de una abuela, se la dio la abuela, y el tinte utilizado por vino. Este es un tie-dye con cúrcuma a partir de una camiseta. Este es un lequeado y una tintura con remolacha. Esto es una versión de tintura con polvo parda, también muy interesante. Esto es lo mismo, un tie-dye, también fino. En este caso lo que se hizo fue un lequeado de la red ahora batida, después una tinción por partes con diferentes intensidades, después un montaje, y la verdad el resultado es muy bueno. Dale, bueno. Esto es lo mismo a partir de dos prendas, también con una cúrcuma y buscando una grasa de color de menor a mayor intensidad. Esto es a partir de unos vaqueros, con un lequeado y una repetición. Esto es lo mismo, unos vaqueros, también un lequeado secuencial por partes, más lequeados, lo mismo, más una transformación de un vaquero en una blusa. Y bueno, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Muy bien. Así que bueno, muchísimas gracias por la ponencia. Si les parece, pasamos a la segunda, que es el concurso interuniversitario de diseño industrial en la Luz, Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz, Escuela Politécnica Superior de Sevilla y Escuela de Ingeniería Industriales de Málaga. Bueno, pues mi nombre es María Alonso y voy a contaros un poco una experiencia que hemos vivido en Andalucía, que versa sobre un concurso interuniversitario que hemos organizado. En este caso, se ha realizado en la escuela que imparte esta titulación de Ingeniería Industrial y Desarrollo de Productos, que serían la Universidad de Cádiz, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Málaga. El objetivo, por tanto, de esta comunicación es hablar sobre este concurso que se ha desarrollado dentro de un proyecto de innovación docente que ya ha continuado durante 3 años, ¿no? ¿Si puede pasar? Estas universidades que ya hemos comentado pues serían pues, la Escuela Superior de Ingeniería en el caso de Cádiz, la Escuela Politécnica Superior en el caso de Sevilla y la Escuela de Ingeniería Industrial en el caso de la Universidad de Málaga. En definitiva, podemos establecer que este concurso se basaba o tenía como, se sentaba sobre 3 pilares. Estos pilares serían, en un primer lugar, promover un acercamiento entre los diferentes centros que participaban a través de la creación de diferentes redes docentes y una participación entre iguales centrada tanto en el equipo de profesorado como en el equipo de alumnado. Por otro lado, se trataba de impulsar un aprendizaje basado en proyectos centrados en diseño industrial a partir de la utilización de diferentes medios que posibilitaran precisamente un posterior
control y difusión de esos resultados que se estaban dando y acercar a los estudiantes a partir de diferentes medios multiplicados. Y por último, y más ambicioso sobre todo, fomentar la cultura de gestión industrial en Andalucía, dado que tanto asociaciones como equipo docente nos dábamos cuenta de que era algo bastante necesario. Este último caso se desarrolló gracias a una muestra de productos de carácter profesional que pretendíamos y hemos conseguido integrar a lo largo de la curricular. Todo esto se basa principalmente en que, como ya citan diversos investigadores, pues sobre todo en carreras proyectuales y en este caso en ingeniería o en de desarrollo de productos, pues los estudiantes se motivan más cuanto más aplicabilidad le ven a sus resultados. Entonces lo que buscábamos era que los proyectos que ellos desarrollaban durante su etapa docente o académica no se quedaran ahí y fuesen cierto escaparate para unir, por decirlo de alguna forma, lo académico con su futuro profesional. Entonces, en base a esto, se trata de buscar precisamente la difusión de estos productos que ellos han desarrollado, tanto en asignaturas como trabajos generales, o incluso proyectos que ellos hayan podido hacer de forma voluntaria, tutorizados por algún profesor de alguna de las escuelas participantes. Buscamos también esa supervisión, no solo por parte de docentes, sino también profesionales externos, y desarrollar en definitiva profesionalmente estos proyectos, buscando un premio que pudiese ayudarle, o al menos un poquito, a el desarrollo profesional de ese producto que estaban haciendo, ¿vale? Entonces, ante toda esta propuesta o situación detectada por un grupo de profesores, se plantea la necesidad de precisamente compartir estas ideas e inquietudes con profesorados de las diferentes escuelas, como hemos dicho, imparten esta titulación en Andalucía. Tras varios foros y mucha reflexión, se decide impulsar precisamente esta actividad conjuntamente entre los diferentes centros, y la actividad consiste, como se ha dicho, en un concurso interuniversitario donde puedan participar todos los alumnos de estas escuelas que cursen el grado específico de diseño industrial, desde, o sea, tanto en ese momento como recién egresados de hasta 2 años de estudio. La metodología que teníamos para el desarrollo de este concurso era que los estudiantes podían presentarse, como hemos dicho, sin ningún tipo de temática, es decir, podían presentar cualquier proyecto que hubieran desarrollado, y se dividía en 2 fases. Una primera de carácter local, en la que se seleccionaba a través de un comité de expertos local que podía estar formado por docentes, pero también profesionales locales, buscando 3 finalistas por universidad, a los cuales se les entregaba con un total de 600 euros para el desarrollo de un prototipo profesional. Y finalmente, estos 9 finalistas o hasta 9 finalistas pasaban a la segunda fase, en la que un jurado externo y sin ningún tipo de vinculación con ninguno de los centros valoraba cuál sería el producto final del producto ganador y los 2 productos segundo y tercero. El conjunto de estos 9 productos formaba además una muestra universitaria que se inauguraba el mismo día, aprovechando que el jurado ofreciese una charla a través de unas jornadas que se van sucediendo. En el primer caso fue en Cádiz, en el segundo caso ha sido este año en Málaga y posteriormente será en Sevilla el curso 2022. Se formaba una muestra con documentados que iba a itinerando posteriormente por el resto de los centros. Como resultado, pues hemos pedido, en el caso del curso 2018-2019, que fue la primera edición, un total de varios participantes dentro de las 3 escuelas universitarias, y ha ocurrido lo mismo en el curso 2020-2021. Es importante citar que hemos tenido un año de parón debido a la pandemia y que ahora mismo estamos sentando las bases precisamente para la tercera edición. La primera, como he dicho, se celebró en Cádiz, la segunda en Málaga y la siguiente va a ser en Sevilla. En la primera edición de 2018-2019, pues el jurado decidió tener un primer premio exequo a la Universidad de Málaga y a la Universidad de Cádiz en este caso, mientras que el segundo y el tercer premio pues, fueron para la Universidad de Sevilla. Y finalmente, como también comentábamos, no solo se desarrollaban cuestiones relacionadas con
esa entrega de premios y esa difusión de resultados a través de las muestras, sino que aprovechamos precisamente la participación del jurado para unas pequeñas jornadas en las que pretendíamos que los estudiantes de los diferentes centros se juntasen. En el primer caso, que es el que estamos hablando de la Universidad de Cádiz, nos encontrábamos con una participación principalmente dentro de Cádiz, pero este año, por ejemplo, sí ha habido una mayor participación. No sabemos si enfocado también un poco motivado por la necesidad de socializar un poco esto de la pandemia. En Málaga hemos tenido participación conjunta de la Consejería como Cádiz Coma. Y nada, la exposición, como hemos comentado antes, tuvo también una gran acogida, tanto en Cádiz, en el caso de 2018-2019, como después esa itinerancia que hemos hecho entre los centros. Tuvimos la participación y la colaboración de INCUBE, que nos dejaron precisamente los expositores que estamos viendo en pantalla, que es una exposición precisamente de Madrid, y todo bastante bien. Y por último, podemos establecer que los objetivos planteados se han cumplido casi en su totalidad. Se han puesto en contacto tanto a profesorado y estudiantes de los diferentes centros, se ha implicado a los diferentes estudiantes de grado en el desarrollo de prototipado de bastante calidad y vídeos de muestra también que es de bastante calidad, y se ha promovido la cultura del diseño industrial en Andalucía a través precisamente de esa exposición que hemos mencionado. Y muchas gracias. Buenísimo. Bueno, muy claro. Muchas gracias. Colección de joyería, ¿verdad? Sí. Sí. Colección de joyería cerámica, el diseño de objetos y puesta en escena. Escuela de Arte Superior de Diseño de Valencia y Escuela de Arte Superior de Diseño de Castellón. Buenas tardes y gracias a todos por vuestra asistencia a esta comunicación sobre el tema de conexiones entre joyería y cerámica. ¿Por qué conexiones? El título, pues precisamente porque es el concepto que vertebra todo este proyecto, en el que dos especialidades de dos escuelas y de dos ciudades distintas, aunque cercanas, se conectan para colaborar haciendo protagonistas a alumnos y profesores. ¿Y por qué joyería y cerámica? Porque la iniciativa nació de estas especialidades que representan dos tradiciones muy arraigadas en ambas provincias o en ambos territorios, como es la cerámica y la joyería, cerámica en Castellón y joyería más en Valencia, y que con el aporte del diseño contemporáneo que nuestras escuelas fomentan, pues se trataba de alguna manera actualizar. Bueno, los objetivos principalmente se deducen un poco también de lo dicho, aportar una nueva dimensión pedagógica, colaborando a distancia por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. También desarrollar un proyecto común e interdisciplinar, implicando además de cerámica y joyería, fotografía y diseño gráfico. Y por último, una integración hacia el concepto de artesanía contemporánea, que implica no solo el diseño, sino también elementos de ética social y medioambiental, tanto en sus métodos como en sus procesos y materiales. Bien, el proyecto, por esto también es un poco comprimido lo que vamos a contar, porque se desarrolló a lo largo de 3 cursos lectivos. En el medio de todo esto, en la segunda fase, en el año 19-20, nos cogió el COVID, con lo que hubo que posponer algunas cosas que luego. En resumen, en la primera fase se produjeron los objetos, en la segunda se generó el material para la comunicación y la difusión, y en la tercera venía lo que se llamábamos puesta en escena, el título, es decir, las exposiciones. Vale. Bueno, la primera fase es un poco el recorrido paso a paso, como en un reloj. Sería la definición del proyecto, el planteamiento inicial, que partió de un encuentro personal y totalmente informal entre Ana, la otra profesora, y yo, y nos planteamos la posibilidad de esta colaboración integrando este tema en nuestras asignaturas en cada una de las escuelas. El primer encuentro que tuvimos fue en la Escuela de Valencia, donde vinieron los alumnos y profesores de la Escuela de Castellón para plantear el tema
tema que elegimos para desarrollar era grande, resistente y ligero, esa denominación, un poco parafraseando a F. Mancini, y ahí también hicimos un sorteo de los estudiantes, se formaron parejas para desarrollar uno de cada escuela. El inicio fue la conexión entre los propios alumnos y el inicio del diseño, la realización de maquetas, bocetos, etc. Esto nos llevó ya a un segundo encuentro al cabo de unos meses, claro, entre una cosa y otra hay un tiempo. En Castellón, fuimos los de Valencia y los proyectos acordados en las partes cerámicas se pudieron ver, discutir y funcionar a modo de propuesta. Vale. Entonces ya se pudo empezar en el taller de cerámica de Castellón, a partir de la selección que se había hecho de maquetas y bocetos y proyectos, se empezaron a elaborar las piezas definitivas en cerámica. Vale. Y una vez terminadas, tuvimos un tercer encuentro, otra vez en Valencia, donde los alumnos de Castellón vinieron para pasar el testigo, digamos, a los alumnos de Valencia para que continuaran con la segunda parte de las piezas, es decir, la parte metálica. Aquí es donde entra el taller de familia de Valencia, de la Escuela de Valencia. Son muchos los retos de tipo técnico que hubo que superar para unir estos dos materiales tan diferentes, uno muy rígido, otro muy frágil, etcétera, y tratar de, pues, de integrarlos y montar lo que luego iban a ser. Aquí ya se produjo el cuarto encuentro, de nuevo fue en Valencia, porque ya es cuando los alumnos de Valencia, de la escuela, mostraron los resultados, que serían terminadas. A partir de aquí va a hablar en Lorenzo, o sea, bueno, es lo que yo voy a hacer con eso. Está muy bien. Vale, empieza la segunda fase del proyecto, que es 19-20, y bueno, aquí vienen el primer bueno, hay que decir que solicitamos una subvención a la Consejería de Educación, que nos sirvió decirlo, para poder costear algunos de los gastos que conllevaba todo este proyecto. Y bueno, empezamos en Valencia haciendo las fotografías de las joyas para componer la parte principal del catálogo. Aquí se implicaron alumnos y profesores de la especialidad de fotografía de Valencia. Posteriormente, o paralelamente, en Castellón se empezó a realizar el diseño y maquetación del catálogo desde la asignatura del grado de diseño gráfico, diseño y maquetación de publicaciones, trabajando los alumnos en grupo, tutorizados por el profesor y presentando diferentes propuestas de las que se seleccionó a mejor o una combinación de las mejores. Por cierto, este catálogo se puede descargar buscando catálogo conexiones entre joyería y cerámica en internet. Con eso se puede encontrar el catálogo web. Y yo lo tengo aquí en papel, por si luego lo puedes visualizar. Posteriormente, en la Escuela de Castellón se decidió hacer también una serie de fotografías con modelo para poderlas exponer junto con las joyas en las salas donde pretendíamos mostrar toda la colección. Estas se hicieron en la asignatura de audiovisual de Secundaria Cerámica Artística y en primer curso, bueno, con ayuda también del primer curso de grado de moda para el estilismo y los modelos. Vale. Bueno, finalmente se produjo también un audiovisual de 6 minutos, que aquí lo vamos a reducir al final para enseñar solamente 20 minutos. Este audiovisual era también para las exposiciones. Bueno, ahí aparecen también los nombres de todos los alumnos, ¿no? Bueno, a nivel de publicaciones, pudimos enviarlos a publicaciones especializadas por la revista Terrar de la Asociación Ceramista de Cataluña, al periódico de Joyería Contraste y al boletín del Museo Nacional del Cerámica. Todos ellos publicaron nuestros artículos. Bueno, aquí empieza la tercera fase, en la que llevamos a la práctica la segunda parte del ciclo, que es la puesta en escena, con la inauguración en Castellón de la exposición. Debía haber sido en marzo del 2020, se retrasó un año, y posteriormente, esta es la de Castellón, perdón, y posteriormente, entre mayo y junio de este mismo año, de 2021, ya se pudo inaugurar en Valencia, también en el Museo de Cerámica Nacional de Cerámica.
Vale. También se tenía que inaugurar antes, bueno, todas estas cosas que sucedieron. Bien, y en cuanto a la difusión de todo este evento, estos eventos, los tuvimos muy a nuestro favor, radio, televisión, prensa escrita e incluso un artículo publicado en la web de Crim02, que es una de las plataformas de joyería contemporánea más reconocidas internacionalmente. Pues bueno, ¿puedes pasar? Siguiente. Bien, gracias a la subvención pudimos hacer también un par de workshops, uno en Castilla y otro en Valencia, con la ceramista Nuria Soleil y en Valencia con el joyero Jorge Aparicio, que asistieron estos alumnos. Y bueno, los resultados son en varias dimensiones, tanto pedagógica, colaborativa, proyectual creativa, productiva y comunicativa. Bueno, y solamente ya agradecer a estas entidades, no las voy a repetir, y sobre todo que nos figura aquí al equipo docente, a alumnos y a los centros educativos de los que nosotros formamos parte. Si podemos ver el vídeo, es un minuto. Siguiente ponencia, la calle es mi sustento, desde la mirada del diseño. Josefina Leonor Matas Muso, María Cecilia María Cardoso, docente responsable, directora de carrera, Centro de Investigación en Diseño. Muy buenos días con todos. Desde acá de Ecuador, queremos hacerles llegar un cordial saludo a nuestros hermanos de España y un abrazo fraterno también para Argentina en la mañana de hoy. Bueno, aquí en Ecuador, en la tarde de España, queremos compartir con ustedes esta metodología de diseño del conocimiento técnico al orden social, la misma que será disertada por Santiago Suárez Abril y por mi persona Elizabeth Morales. Vamos a abordar los objetivos, la propuesta metodológica, las conclusiones y el trabajo futuro. Bueno, dentro de los objetivos que se ha planteado es el instruir a los estudiantes para que puedan adquirir y poseer conocimientos y a su vez aplicar a través de la adquisición de información del mayor número de capas de la esfera social para desarrollar artefactos de diseño utilitarios basados en sus necesidades y requerimientos, mediante la aplicación metodológica de las 9 dimensiones del diseño, además de desarrollar un aprendizaje significativo como parte fundamental de los procesos académicos basados en este caso en la equidad e inclusión de todos los grupos sociales. Se plantea una propuesta metodológica basada en un enfoque cualitativo que relaciona la existencia y la experiencia del docente o del profesional vinculando la teoría y la práctica en la Facultad de Diseño y Arquitectura. Esto se realizó en el ciclo académico abril-septiembre 2021, es decir, el inmediatamente anterior. Es una metodología vertical que parte desde los niveles básicos, desde los niveles iniciales, y se va complejizando en sus alcances a medida que el estudiante va superando estos niveles. Debemos entender que estas fases no son todas las que pueden ser consideradas para el desarrollo de
de un proyecto, sea de un objeto de diseño o sea de un objeto arquitectónico. Pero la sintetizamos en 5 fases para poder arrancar con esta experiencia y mejorar el entendimiento de los estudiantes. La primera es la etapa indagatoria o informativa, la cual realmente lleva gran parte del cúmulo de tiempo y de aprendizaje en los primeros niveles. Esto, en los siguientes niveles y ya en vida profesional, casi tiende a minimizarse. Ahí se hace una recopilación, clasificación, análisis, una ponderación y una sintetización de la información, de toda la información que vamos a ver a continuación. Después se hace un análisis del referente o de repertorio y esto nos va a permitir trasladar todo el conocimiento adquirido, toda la información adquirida y ya empezarla a poner en la parte al servicio de la etapa creativa o de la fase creativa. Esas 2 primeras fases son las que nosotros vamos a abordar en esta primera experiencia académica que se empezó a implementar. La metodología planteada es participativa. Definitivamente, el estudiante no puede desarrollarla solo, así como el profesional en el futuro no puede desarrollarla solo. Siempre tiene que estar en contacto con el grupo social para quien va a dirigirse el trabajo. Entonces se la divide en 2 variables. Una, la variable social, que es de donde sale la problemática que vamos a resolver, y la otra que es todo el conocimiento técnico que el profesional debe adquirir para aportar a la solución de los problemas. Debemos entenderla desde la visión de un novel estudiante de diseño, más no desde la amplia experiencia que puede poseer un docente o un profesional. Aquí encontraremos tópicos que pueden resultar básicos para nosotros porque ya los hemos practicado y puede ser que hasta instintivamente, esto en un término entre comillas, nosotros ya lo desarrollamos aún sin darnos cuenta que lo estamos ejecutando. Pero al verle desde el punto del estudiante, todo esto resulta ser una guía, más no una camisa de fuerza, que le va a orientar en el proceso de recopilación de información. Lo primero que vamos a hacer dentro de la variable social es conocer al cliente, al usuario. En esta dimensión se direcciona a indagar sobre los requerimientos del cliente, distinguiendo que hay una diferencia entre el cliente y el usuario, con quienes se construye el pedido de diseño. O sea, definitivamente partimos desde ahí. ¿Qué puede ser desde una visión familiar? Si vamos a hacer, por ejemplo, una casa, puede ser algo individual, si vamos a hacer un jarro, ¿sí? Entendiendo que este jarro también va a servir a un colectivo, pero si vamos a hacer algo más personalizado, ese jarro deberá estar direccionado al individuo. Puede ser también empresarial, institucional, o nuestro diseño puede llegar a magnitudes más amplias, a magnitud o a escala de una ciudad, de una región, etc. Aquí marcaremos fuertes diferencias entre los intereses del cliente o del promotor, por un lado, y los usuarios por otro. Y el estudio debe ser extenso para identificar las características demográficas, sociográficas, psicográficas y el estilo de vida que tienen nuestros clientes y fundamentalmente el usuario final. En esta diapositiva, ¿sí?, nos vamos a enfrascar en el contexto y lo hemos definido al contexto dentro de 2 rangos fundamentales. Esto es algo que el estudiante debe entender. Por un lado, el tiempo, ¿sí?, en el que lo vamos a realizar el diseño, el tiempo en el que está viviendo nuestro cliente, nuestro usuario, es decir, nuestro grupo social. Es importante dentro de esto hacer referencia como ejemplo el comportamiento generacional que en la actualidad se ha definido. Esto de las famosas generaciones de cristal, la millennium y todo, porque cada una de ellas tiene un comportamiento frente a la sociedad y frente a todo lo que en ella se envuelve. El momento, el tiempo en el que se está desarrollando el proyecto es fundamental, pero es mucho más importante el momento histórico en el que se desarrolla la sociedad, y eso debemos tratar de conocer y entenderlo. Por ejemplo, los cambios que ha tenido el diseño en época de la pandemia nos determina un cambio de comportamiento. En la dimensión social, vamos a analizar todo lo que tiene que ver en lo que influye la sociedad al usuario. No es el usuario solo,
sino que es todo el grupo social el que le condiciona y el que le hace que tenga nuevas expectativas de vida. Vamos a ir corriendo, voy a ir corriendo, ¿sí? En la siguiente diapositiva se acaba la variable social tratando de entender lo funcional. Lo funcional no en base a lo que el diseñador o el arquitecto quiere que sea, sino lo que realmente la sociedad y el objeto tiene que ser. Entonces aquí debemos dejar nosotros nuestro ego personal y profesional para ponerlo al servicio de la colectividad. Todas estas interactúan dentro de la variable social, ojo, entendiendo al individuo, sus necesidades, gustos, preferencias, con lo social, con el contexto, definimos cómo funciona, cómo debe funcionar el objeto, el para quién está dirigido, y de ahí esta interacción nos lleva a concluir en qué es lo que la sociedad quiere transmitir. ¿Sí? Y lo que quiere transmitir es el valor simbólico, la connotación simbólica que tiene, no que debe tener, tiene, todo objeto tiene. Sí, y esto tiene que ver con los sentimientos, las sensaciones, emociones que un grupo social quiere transmitir, quiere referenciar. Y por otro lado está lo que la sociedad percibe. Aquí viene la comunicación, el medio de comunicación, el comunicador y el comunicante. En la siguiente, por favor. Es importante, ya entrando a las variables técnicas, todo lo anterior termina en lo social hasta donde quiere expresarse la sociedad. Y aquí viene el conocimiento que nuestro estudiante a través de la carrera y de todas las asignaturas debe adquirir. Y es fundamental el conocimiento de los estilos de diseño, estilos de arquitectónicos, de estilos gráficos, de estilos de indumentaria, textil y moda, que debe conocer el estudiante para abordarlo. Es muy diferente las características de un estilo que de otro estilo. No abundar más en esta explicación. En lo estético, todo conocemos, toda carrera parte desde lo de estéticos, los fundamentos, los principios, las características, categorías, leyes que existen sobre la estética, que es importante que el estudiante lo adquiera. Y esto lo van adquiriendo desde siempre para que se vaya introduciendo en su psique y en su interior y poder desarrollarlo con facilidad. En la siguiente, debemos entender que el simbolismo, que fue la premisa, todo lo que viene luego como aplicación técnica tiene que ajustarse a lo que quiere decir mi cliente, no lo que quiere decir el diseñador. El estudio del estilo, el estudio de la estética, nos lleva a tener y a considerar siempre fuentes de inspiración, elementos inspiracionales, motivos inspiracionales. Pero ese motivo inspiracional debe ajustarse perfectamente a lo que yo quiero transmitir. Con esto, sí, terminamos en el factor o en la dimensión técnica, que posiblemente es la más amplia que existe, porque esta es la que va a considerar todos los recursos económicos, materiales, procesos de construcción, tecnologías, niveles de confort, sistemas de producción, comercialización, legislación e indicadores de validación o evaluación futura. ¿Sí? Este es extremadamente amplia. Y todos estos se van alimentando a través de los diferentes niveles académicos. Esta es una gráfica donde vemos la interacción y donde vemos cómo se estructuran los componentes. No hay un orden preciso. Lo que es interesante es entender todas estas dimensiones, sobre todo las sociales, para realmente nosotros poder dar respuestas lógicas, coherentes al desarrollo de esos productos. Sí, bueno, como conclusiones, se ha visto una mejora en las propuestas de diseño y también se han articulado de una mejor manera las diferentes asignaturas con los talleres. Y como trabajo futuro se pretende seguir implementando la metodología con la finalidad de más adelante poder determinar el alcance y el impacto. Muchas gracias. Gracias. Esta ponencia es Inspiración y Ética Fácil del Mundo del Diseño. Guillermo Nelson, director del programa de la Universidad Autónoma de Cataluña. Khalil Berga, director de proyectos en E-Learning Center de la Universidad de Huerta de Cataluña. Y Paloma. Ay, Paloma. Tenemos una apuntada. Acá no. Paloma. Ahí está. Buenas tardes, sobre todo muchísimas gracias por la invitación y gracias por asistir a nuestra presentación. Y los objetivos de esta propuesta son sobre todo, son más que nada en mostrar cómo se han incorporado en las incorporaciones de grado el valor de la sostenibilidad
y con el diseño relacionado con una actitud de trabajo colaborativa. Sobre todo, lo que queremos con esta propuesta es dar importancia a la difusión del conocimiento abierto y colaborativo. Lo que nos gustaría es que, implementando esta propuesta, se cree, que se siga desarrollando un modelo de aprendizaje asíncrono y online, que es la metodología. Para dar un poco de contexto, es en torno al grado de diseño y creación total, que es un programa nuevo que empezamos a diseñar en 2014 y se empieza a desarrollarse en 2016, si no me equivoco, de la Universidad Oberta de Cataluña, que es completamente online. Y todo un reto el tema de enseñar a distancia el grado de diseño. Y bueno, todos habéis pasado por el COVID, habéis pasado por el reto. Sí, íbamos un poco antes, pero nos encontramos todos a la... Sí, sobre todo viendo todas las diferencias, todos los que han salido en estos últimos tiempos, implementando también esas variables del nuevo contexto. Sobre todo, hay que tener en cuenta este proyecto como, lo que nos interesa es dejar muy claro que el enfoque es interdisciplinar y que el modelo docente en el entorno del estudiante es básico. Lo que necesitamos tener en cuenta siempre es que hemos de apoyar el aprendizaje autónomo, sobre todo enseñando prácticas reales y que el alumno vaya incorporando sus experiencias previas colaborando con los docentes. El acceso, sobre todo, a múltiples perspectivas, recursos y representantes que les ayuden a ir tomando una línea de trabajo, una línea de estudio y que al final acabarán será siendo parte de su formación y de su... Evidentemente, cuando estamos hablando de sostenibilidad y actitud colaborativa, no es una cosa nueva, también nos basamos en términos concretos de la ética Harper, pero aquí sí que lo que queremos es que haya presente un equilibrio y sobre todo un acompañamiento hacia estos alumnos que puedan ir eligiendo ciertos materiales, ciertos recursos, como ya veremos. O sea que hay ciertas soluciones, pero colaborando con el resto de compañeros, con el resto de docentes. Cuando desarrollamos el grado, lo que acabamos de escuchar por parte de Paloma, pues una lista de caza de los reyes, de buenas intenciones, de si seremos sostenibles, seremos hackers, seremos críticos, luego es cómo se adapta esto al planeta Tierra y cómo se implementa, ¿no? Nosotros tenemos un campus virtual que está fundado en el 98, 95, 98, que es el primer campus full online que existe en el mundo, pero que es extremadamente textual. O sea, que estaba hecho antes de Google, antes de Internet 2.0. Entonces, nuestro entorno de aprendizaje, aunque ser muy innovador, también tenía unas carencias que a la hora de desarrollar el grado de diseño vimos claro que después también desarrollamos el grado de arte, necesitábamos una capacidad mucho más apta para las imágenes. Y con todo este caldo de cultivo decimos, ¿cómo buscamos una solución técnica? Y aquí entramos, si quieres a la siguiente, a optar por WordPress, que parece una cosa un poco vintage, pero como el cálculo del 95 pues ya nos pegaba. Y no solo es una cosa vintage, sino que es una de cada 4 páginas web del mundo está en WordPress, porque es que como no es una empresa y no hay un loco o una loca que está haciendo inversiones y tal, no saben los medios tan fuertemente. Estamos hablando de una plataforma de código libre que el 76% de profesionales utiliza y que detrás hay una fundación sin ánimo de lucro. Para nosotros esto es crucial porque quiere decir que si desarrollamos encima de estas tecnologías, detrás no tenemos una empresa que pueda hacer un giro inesperado, que puede cerrar o quebrar. Hay una comunidad súper activa y miles de plugins que nos permiten adaptar a ciertas cosas. Entonces, el 52% de estudiantes ya había utilizado WordPress antes, dentro del grado de diseño, que nos sorprende, y el 78% sí que conocía WordPress antes de utilizar la implementación que ahora explico. Y el proyecto que desarrollamos fue decidir que cada estudiante tuviese su propio espacio personal, un espacio WordPress cada uno, y que esto se integrase con la actividad docente. Entonces hicimos un par de plugins, puedes bajar a la siguiente.
Bueno, esta nos lo saltamos, no tenemos mucho tiempo. Este vídeo también nos lo saltamos. Y vamos aquí que tenemos, esta es la interfaz típica de WordPress que permite hacer público-privado, pero añadimos la posibilidad de hacer público solo para campus, solo visible para el aula o solo visible para el profesorado. Con lo cual, cada alumno podía hacer público un contenido para decidir a quién le quería hacer visible. Y después el Actifolio, que es una... Puedes pasar a la siguiente, que es continuar de la explicación. Bueno, esto es una imagen en grande de lo que hemos dicho de la público, campus, aula privado, profesorado, y la siguiente, que veremos en grande, de los Actifolio, que es que cuando creamos una actividad en el aula, sea Moodle, sea Canvas, sea nuestro propio LMS, se genera una serie de etiquetas que nos permite etiquetar el contenido como nuestra categoría. Y esto permite al estudiante decir, quiero que esto lo vea el profesor, por ejemplo, y esta actividad es la presentación X, etc. Esto automáticamente, seguimos, se duplica, se hace que el post que uno hace sea visible en un espacio que se llama las ágoras, que aglutinan todos los trabajos de todos los estudiantes que estén matriculados en ese asignatura. Y aquí, volvemos a seguimos, y aquí una de las cosas, si podemos poner play en este vídeo, una de las cosas muy interesantes es que el estudiante tiene su espacio personal de presentación, un espacio libre, un espacio que puede ser, entre comillas, hackeado o que es visible, digamos. Vamos a ver ejemplos reales de ágoras en este momento que están en el campus de la universidad. Hay un mamporrón, porque ahora tenemos muchos programas que lo están utilizando. Y aquí se encuentra el trabajo de los estudiantes, y los trabajos de los estudiantes, en el fondo, cada uno lo tiene en su propio espacio personal. Igual que Instagram, igual que Facebook, y esta idea del ego, de la red, del individuo, de trabajar para uno mismo, pero con estas capacidades de vincularlo a las asignaturas de diferentes cursos. Esto nos ha permitido crear una plataforma de usuarios que está creciendo mucho. Si te puedes, pasamos al siguiente vídeo y ya... Sí, es el último. Y aquí os presentamos para cerrar esta presentación una visualización de datos. Sí. Esto empezó en 2018 y en 2018 empezamos con la primera... En 2018 empezamos con la primera página web, empezaron a salir alumnos, que son los cuadraditos azules, el tamaño de los cuadraditos es la cantidad de posts que han publicado y los coloritos son las aulas de la web, que son muy monas. Entonces, podéis ver cómo los semestres que van apareciendo, estamos en 2019, abajo a la derecha tenéis la información de cuántas aulas hay, pues en este momento 44 en diciembre. Los folios y los contenidos, que a mí me parece súper interesante también, porque estamos hablando de 10.000 contenidos, en este momento llegaremos a 32, va creciendo la red. Es chulo, ahí es una parte que visualmente es muy llamativa. Pero sobre todo lo que es interesante es que por primera vez los estudiantes están bajo el dominio de la parte de la web y están publicando contenidos que pueden elegir algunos que sean públicos, tutorizados por el profesorado, pero a la vez empoderados de una manera muy fuerte en relación a lo que era ahora. Y finalmente, para cerrar, hay una parte de socialización, de que el estudiante crea a través también de inspirarse y de ver lo que están haciendo los compañeros, y que el permiso público va generando que este espacio personal se convierta en un portafolio real, útil. O sea, no es un ejercicio de clase de hacer un portafolio, sino realmente se crea todo. Total, 32.000 contenidos y 40. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que ahora tenemos 2.439 alumnos matriculados, pues multiplicarles son todas las cosas que era para ellos y las que aprendemos tanto ellos como nosotros. Claro, claro, eso es lo más importante. Sí, fuera tiempo, ¿no? No, está muy bien. Yo creo que quería comentar es que estamos ahora en un momento de hacerlo compatible con cualquier campus virtual. Por lo cual estamos trabajando para Moodle y Canvas, que son las dos más como populares. Claro, en la U somos muy... Claro. Y entonces la idea un poco desde la universidad es que precisamente sea cultura hacker, o sea, buscar como el open source, buscar que se viralice, no desde la empresa, sino desde la institución y la comunidad. Buenísimo. Bueno, felicitaciones, muy bueno. Bueno, muy interesante, muy variado todo. La verdad es que yo había leído las ponencias, ¿no? Y me parecía que todas tenían algo en común que iba por el lado de la colaboración, ¿no? Como trabajar o entre instituciones, o esta cuestión de que
Lo que pasa en universidades es lo que impacta en el territorio. No sé, tenía preguntas respecto del concurso, que si más allá del prototipo y eso, finalmente lograron que alguna empresa incorpore diseño o es un objetivo que tengan. Bueno, verdaderamente, en el caso de la primera edición, que es la que he traído, el proyecto de Málaga es una startup ahora mismo. Y este año no tiene mucho que ver en realidad, porque no hay que esperar el concurso, pero uno de los proyectos que resultaron finalistas había sido desarrollado ya en colaboración con una empresa y iba a ser realizado, pero bueno, en realidad habría sido igual que llevaba el concurso. Claro. Pero bueno, estamos empezando y se pretende ahora dar un poco más de visibilidad, porque ahora mismo la visibilidad evidente es entre los centros universitarios. Ahora ya vendrá la segunda parte de la película, que como proponer eso también, aunque hayamos salido en algunos medios, pues sobre todo al tema empresarial. Claro. Tengo una pregunta respecto a esto, ¿no? Es que en las fotos no lo he visto, igual así o no, pero invitar, ¿era abierta al público general la entrega de Sí, a ver, este año ha sido más por la historia de la pandemia. El primer año sí que se invitó con medios de comunicación, con empresas y demás, pero no es fácil, por lo menos en Andalucía, no es fácil que nos hagan caso y que venga. Entonces sí que tuvimos presencia de medios, sobre todo a nivel de la de comunicación de la universidad, pero empresas no pudimos ir, por ejemplo. Pero a nivel de público, tipo familia, amigos, Sí, ¿sabes? sí. Lo digo porque al final como estudiantes, ¿no? Hay una presión social positiva o una motivación social de, bueno, es que se va a presentar y vendrán 100 personas, o vendrán 200, ¿no? Porque a uno le da orgullo poder presentar. Me parece importante la parte social de los estudiantes. Sí, nosotros lo hemos notado de la primera a la segunda edición, creo que tiene un poco también la pandemia y también teníamos muchas ganas de moverse. El año pasado fue en Cádiz, yo trabajo en Cádiz, y este año ha sido en Málaga. Nosotros, por ejemplo, hemos llevado un autobús que literalmente era de 30 plazas y quería ir todos los chavales. Y al final hemos tenido que seleccionar y porque nos hemos quedado. Y llegamos allí que decían, no sabemos si hay más gente de Málaga o de Cádiz, porque ellos querían también ir a llegar a los de Cádiz, un poco también competitividad, ¿sabes? Y luego pues veíamos que iban a comer juntos y cosas muy normales que podíamos hacer. Está bueno porque salió el tema del ego, ¿no? O sea, desde Ecuador hablaban de que a veces el ego no ayuda, ¿no? Sobre todo a instalar el tema del diseño, porque las empresas se sienten un poco aturdidas por nosotros los diseñadores. Y está bueno porque todos, de alguna manera, vamos fomentando un espíritu más colaborativo, ¿no? Ustedes con el hackeo, con esa cuestión de armar los blogs, o bueno, no sé qué herramienta usan, pero que ir más allá de la formación, digo, ustedes ayudan a los estudiantes que están terminando a que se incorporen al medio productivo, ustedes de alguna manera construyen un blog, pero esto les sirve después para el portfolio, ¿no? Y para poder incorporarse en las empresas. Y también pensaba en la combinación entre instituciones de tomar una que hace cerámica y otra joyería, y cómo estos equipos interdisciplinarios, ¿no? Nada, como que uno aprende del otro, que muchas veces aprende más del otro compañero que de algún docente. Sí, ¿no? La experiencia compartida es muy, muy interesante. Y la importancia de la comunicación, ¿no? Porque a veces lo que pasa en la universidad queda para la universidad y a veces no registramos los procesos y la verdad que en el proceso hay como cosas muy valiosas, ¿no? Que después uno se olvida que sucedieron. Así que eso como muy interesante. También parte de esto no es estudio Valencia, ¿no? Se puede, no, pero es la cycling de ecodiseño. No. ¿Desapareció? Se tenía que ir a la networking. No, que el hecho de llevar a casa, bueno, nosotros trabajamos full online, ¿no? Y una de las fantasías que teníamos es como que no tenemos unos talleres, sino que tenemos un taller en cada, como ves el mapa, ¿no? Hay puntitos en el... Cada casa hay un insistimos mucho en que queremos su espacio para el trabajo, ¿no? Y con el proyecto del upcycling y el diseño, ¿no? Que me parecía muy interesante esta parte de darse cuenta de todo lo que uno ya tiene y todo lo social que genera, porque cuando te pones en casa a teñir ropa, la hermana, la madre, el vecino, se lía, y se implica, y de pronto, ay, te ha quedado muy, se haces en el aula, o sea, como que es trascender los muros del un poco lo que estás diciendo, pero... Es como que permea más al resto.
como que impactan en otras personas, no solo en el estudiante. Sí, es verdad, está buenísimo. Lástima, bueno, se tiene que ir al networking. No pasa eso, ¿no? Que se nos solapan las cosas, pero sí, eso es importante, ver que el alumno no es una unidad tanca, sino que puede impactar un montón en su ambiente, ¿no? Sí, y qué interesante esto de que todos los que enseñamos diseño, cuando vino la pandemia, dijimos, ¿cómo vamos a enseñar si no estamos en los talleres? Y ver, ¿no? Como darle valor a los recursos que están disponibles en las casas de estudiantes, ¿no? Como que no hace falta tener el mega fab lado de la mamá, sino que con un poco de cartón. Sí, la actitud. Porque también me pasa lo mismo. Estábamos en pleno proyecto de biónica aplicada a la joyería. Y la idea es utilizar como tecnología punta. Claro. De repente solamente podíamos utilizar, pero estoy hablando de este proyecto de biónica. Pero me ha recordado mucho y me quería dar porque tuvimos que utilizar lo que había en la o el Zoom o el otro de al lado, pero no es cierto. O sea que pasamos de la tecnología punta a la tecnología del Buenísimo. Y también esta cuestión del aprendizaje autónomo, ¿no? Como enseñar a nuestros estudiantes a ir haciéndose su posicionamiento y su camino, ¿no? Que no sean tan dependientes de los docentes. Y el equipo de diseño, Claro. Tal cual. En ir descubriendo que tienes cosas que muchas veces nos olvidamos, nos vamos a la alta tecnología y muchas veces trabajos muy conceptuales o cosas. Sí, tienen soluciones que son mucho más cercanas, que has visto procesos toda tu vida que estaban así, ¿no? Y de repente las has dejado a un lado porque eran familiares, eran caseros, eran cotidianos. Claro. Y yo creo que esta etapa también nos ha ayudado bueno, mirad, también demasiado, hemos estado mucho tiempo, pero al descubrir pues, ciertas cosas que, con otra mirada, que proyectos que tenemos en casa. A la mano. Pero también incluso una de las cosas que también nos estaba pasando es que una cosa es trabajar online, pero cuando trabajas online y les dices que utilizas una aula, también si no tienes folio, se te van a WhatsApp, se te van a cualquier otra herramienta y al final acabas, pues como nos acaban todos en cualquier etapa, mirando Google o mirando las noticias. Claro. Si ese contenido está en folio y miras que ha hecho fulanito, que ha hecho menganito, simplemente ves otros puntos de vista, que a lo mejor siempre al final versan sobre una práctica, un trabajo, pero son puntos de vista totalmente diferentes que yo me acuerdo cuando yo tenía mi aula para que ellos presentaran algo. Nada, ¿por qué no presentas tú la práctica? En vez de decir eso, al final, fulanito les presentaba que va a ser perfecto del siglo XVIII, ¿no? Por ahí que era fatal, ¿no? Pues verlo por ti mismo, comparar y oye, a lo mejor finalmente lo que está haciendo no te gusta que vas a ver bien. Totalmente, sí. Pero Bueno, ver algo. Y sobre todo quedarte en un entorno que siendo académico es mucho más, o sea, fluye más. y más enfocado, ¿no? Porque es verdad, uno está en Google y le aparece la propaganda, la WhatsApp que se abre. Es como muy disperso el mundo de la virtualidad. Sí, y después también ha habido un fenómeno de no ha sido lo mismo enseñar online durante la pandemia que confinados. Mucha gente de golpe es como, ay, esto de aprender online es un palo porque te estás todo el día encerrado en casa. Bueno, eso ahora, pero nosotros el año anterior al COVID podías viajar y vivir de una manera distinta a la que está. Entonces que ha habido también como un giro de que de golpe la práctica es en casa encerrado. O sea, nosotros podíamos decir antes, ¿no? Pues esa biblioteca buscar no sé qué, hacer un trabajo como que podía estar más ubicado. Y igual era como, no, estos meses todo está claro. Ha habido un giro también. No tan radical para nosotros, pero también ha habido. Nos ayudan a encontrar bibliotecas online virtuales increíbles. De haya cantidad de materiales que nunca había descubierto, museos que te ofrecen toda clase de elementos, fotografías que para buscar referentes, antecedentes sobre los trabajos y tal.
a los alumnos han descubierto cosas que hace más tiempo que no conocíamos. Gracias a la desgracia, ¿no? Yo con esto quiero hacer una pequeña reflexión porque nos hemos encontrado, cuando yo entré a dar clases en online, me perdí porque dije, bueno, yo normalmente doy una charla y hacemos un taller y el taller es como ¿no? Como, y te das cuenta de lo importante que es como el reto y las instrucciones, pero que al final el learn by doing, el tener que hacer, o sea, cuando los chavales se ponen a crear su propio proyecto en casa o se tienen que espabilar por su propia cuenta, hay un proceso de aprendizaje brutal, ¿no? Entonces, entendí que lo que realmente la enseñanza online es apuntar hacia los recursos, incentivar a hacer actividades y poner deadline, porque si no te ponen límites de lo que tienes que hacer una semana, uno nunca se activa. Esta calendarización y orientación es suficiente porque lo más interesante es el proceso de uno mismo estar haciendo algo. Que hagan. No sé, perdón, no porque está de cuestión del híbrido, no sé si Elisa de los Santiago andan por ahí, quieren preguntar algo o proponer algo y no les estamos dejando el espacio. Muchas gracias. Te cuento, justo lo que acaba de suceder en este instante es una problemática que se da a través de la educación virtual. Les estamos escuchando atentos, pero estamos en horas laborables, entonces lo mismo hacen los estudiantes cuando estamos en clases. Se desconectan a ratos para atender alguna situación familiar, alguna situación en casa. Por otro lado, las personas que como ustedes tienen la suerte de estar juntas, tienen una mejor interacción, una mejor participación, el contacto visual es sumamente importante y claro, uno se siente, el que está acá atrás, se siente desconectado y es evidente que en cambio para ustedes de pronto pasamos un poco desapercibidos, ¿sí? Y eso es lo que sucede y ha sucedido. Ahora, justo esta metodología que hablábamos hace un rato, no es que tiene nada nuevo, no es que envuelve nada nuevo, pero es algo que nos tocó aplicar y le pusimos mucho énfasis porque veíamos que los estudiantes no podíamos tener ese nivel de inducción tan fuerte como el que tienen ustedes en la presencialidad en este instante, y como nosotros lo teníamos semestres atrás. Entonces teníamos que generarles una receta y un documento prácticamente que sea mucho más explícito en cada uno de los ítems. Ahí nace la importancia de aplicar algo que si bien lo veníamos haciendo, resultaba antes muy al capricho del docente. Ahora, de pronto, se vuelve un poquito más fuerte la inducción, pero siempre dejándoles la libertad de que ellos al final tomen la decisión de que sí toman, de que no toman. No sé, me puse a reflexionar. No, está buenísimo lo que decís. La virtualidad nos llevó también a tener que explicitar más las consignas, ¿no? Porque cuando uno está en el taller habla y un poco se improvisa también de acuerdo a lo que pasó en la clase anterior, y estos formatos de aulas asincrónicas y eso fueron un gran trabajo que hubo que hacer como de planificación mayor, ¿no? Y es verdad, por eso tomé rápidamente la pantalla, porque es cierto, no es lo mismo estar presentes de cuerpo que ahí, es como que de alguna manera igual quedás en un segundo plano. Las dos dimensiones hacen que por ahí nos olvidemos o no sepamos si están o no. Por eso dije por ahí, porque sabía que tal vez estabas con un WhatsApp del trabajo, con un Mercado Libre que vino a dejar algo, el perro que ladra. Hay otras situaciones que van pasando. Y recordemos que la computadora es tan coqueta, que a cuestión de un clic ya me fui al Facebook, al Twitter, al Instagram, y el estudiante evidentemente se pone a escribir con sus compañeros o ya con otras personas y se va. Sí. Se vuelve. Entonces sí, pasa eso. Sí, es verdad. Bueno. Muy duro. Bueno, y me había notado algo que había dicho José, pero que se fue, que me parecía bueno, es esto de con tan poco tanto, ¿no? Con tan poco que tenemos alrededor, todo lo que pudimos usar, ¿no? Y ojalá, o sea, mi deseo es que no volvamos a poner play y volvamos a la película de antes, ¿no? Porque es muy fácil volver a lo que hacíamos antes porque tenemos más años en ese formato y todo con lo que ahora nos emocionamos de las cosas nuevas son muy fáciles de olvidar. Entonces, está bueno que recordemos todo esto que estamos haciendo nuevo, que fue la fuerza, pero bienvenido, ¿no? Porque el sistema universitario necesita a nivel mundial de vez en cuando que lo sacudan. Qué bueno que podamos como haber escrito estas ponencias que nos obligaron a reflexionar sobre algunas cuestiones, ¿no?
Así que me quedo con la cuestión de la interdisciplina, de la colaboración, de la importancia de la transferencia a la comunidad y el soporte a los estudiantes más allá del aula, ¿no? Como no dejarlos, o sea, terminó mi materia, suerte en la vida, sino ser soporte, porque uno cuando se recibe le falta un montón para terminar de formarse. Así que qué bueno el rol de los docentes en esa tutoría hacia los estudiantes. Bueno, sí, No sé si todavía hay tiempo, pero sí. Me gustaría precisamente a él hacerle una pregunta. Obvio. Me ha parecido muy interesante su ponencia y me gustaría que se pudiera contar algún ejemplo de alguno de los proyectos, porque creo que al final las conclusiones hablan de se han evidenciado mejoras en las propuestas de diseño de los estudiantes. Algún ejemplo, ¿no? Me gustaría, porque me ha provocado mucha curiosidad. Estamos bien de tiempo. ¿No? Si hay algún ejemplo que se pueda contar. Sí. ¿Cuánto nos quedará? ¿10 minutos? ¿Eh? Que creo que es 8:30. Bueno, tenemos 5 minutos, ¿no? Pero pues, sí. A lo mejor en un minuto sí. contar algún ejemplo. ¿Quieren contar, Santiago, algún ejemplo? ¿Sabes? Sí, escuché una parte, como está la persona que está hablando, está muy distante, claro. No les si puedes simplificarme un poquito. Vale, ¿se lo puedes decir tú? Sí, si podían mostrar alguno de los ejemplos de los trabajos que habían desarrollado. Eso era, ¿no? Sí, a partir de esa... Claro, de la metodología que me ponen. Sí, a ver, en este instante no los tengo. Existieron muy buenos resultados desde el punto de vista estético. O sea, ¿por qué? Porque toda facultad, en este caso de arquitectura de diseño, siempre prefiere o pretende mostrar, visualizar su trabajo a través del objeto. Pero esta metodología, sobre todo la indagatoria en la primera parte, lo que pretende es que el usuario reciba una respuesta acorde 100% o 80%, 90%, acorde a lo que yo requiero, lo cual en este instante no es medible. Yo me voy a comprometer a hacerles llegar por correo a los organizadores con quienes estamos en contacto una serie de trabajos hechos. Ustedes van a ver, la estética muchas veces en la actualidad es muy internacional. De pronto, los mismos proyectos que se los implanta acá en Ambato, en la ciudad de Ambato, en el Ecuador, se pueden implantar en México, en Argentina, en España, en cualquier parte del mundo, porque la estética está siendo muy global. Pero lo interesante es ver la respuesta social al grupo determinado en Ambato. Entonces ahí lo que pretendemos prácticamente es recuperar a través de la arquitectura, del diseño, de la moda, del gráfico, tratamos de recuperar la esencia identitaria sin llegar tampoco al excesivo romanticismo de la ancestralidad, lo cual no está mal, pero ya con las generaciones nuevas, de pronto no es tan notorio. Yo me comprometo, le voy a enviar a través de, no sé, de la organización una serie de trabajos para que los difundamos entre todos. Buenísimo. Santiago había dicho lo del ego y habían dicho también que no se diseña solo, ¿no? La importancia de tener en cuenta al usuario y el entorno. Un poco me parece que tiene que ver con eso. No diseñemos para una persona global, sino la importancia de dar como lugar a la cultura del territorio, ¿no? Como retomar el territorio, sobre todo los que vivimos en Latinoamérica, que tenemos como ¿no? el eurocentrismo tan presente en las escuelas de diseño. Qué bueno poder contar con las herramientas propias de cada lugar. Así que está buenísimo. Correcto. Bueno, no lo puedo sí, va. ahora, pero seguramente en la web de la universidad. No hay la imagen. Claro. Ejemplo. Bien. ¿Cuál era la que nos faltaba? Se llama La calle es mi sustento. Sí, bueno, esta es una experiencia de trabajo colaborativo que realizamos teniendo al diseño como eje entre la Universidad Católica Boliviana, de donde soy yo, y la Universidad Uniminuto de Colombia, con la metodología COIL, que es el aprendizaje colaborativo en línea, que es una metodología propuesta por la Red de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. Entonces, dentro de esa lógica, al estar yo trabajando en el
Centro de Investigación en Diseño de la Universidad Católica Boliviana, es que trabajamos con la Universidad Uniminuto de Dios, con la idea de que a través del diseño se pueda sensibilizar, sobre todo a los estudiantes, y obviamente al público en general, sobre la situación de los comerciantes con trabajo callejero, ¿no? Sobre todo en situación de pandemia. Josefina, algo muy importante, son 8 minutos. Ya, sí. De esa manera es que, adoptando esta metodología COIL, es que se realiza la inauguración del proyecto. Esta metodología también plantea como primera actividad una actividad intercultural, o actividad rompehielos, en la cual tanto los estudiantes bolivianos como los colombianos se empezaron a conocer a través de 3 ejes, que fue el mostrar el contexto territorio, ciudad y universidad a los compañeros. Esta propuesta se desarrolló durante el semestre 1 2021, y durante todo este proceso se pudo, bueno, sobre todo dotar a los estudiantes de experiencias, ¿no? Experiencias significativas, sobre todo para fomentar la conciencia social e intercultural con una problemática como es el trabajo callejero en situación de pandemia en ambas realidades. Entonces conseguimos que el diseño sea el vínculo, ¿no?, que permita desarrollar esta experiencia exitosamente durante todo este semestre. Este es el producto gráfico, resultado de esta experiencia. Acá también vemos, bueno, los estudiantes de ambos países realizaron una serie de entrevistas a los vendedores callejeros, y después, juntos, de manera colaborativa, realizaron esta cartilla, ¿no?, este producto editorial, que ellos mismos titularon La calle mi sustento. Bueno, esto también fue apoyado, las entrevistas fueron apoyadas por podcasts y por videos, ¿no? Lo cual enriqueció mucho sobre todo la conexión entre los estudiantes, porque los grupos fueron formados por estudiantes de ambos países, ¿no?, que en base a su experiencia después volcaron esa entrevista, ese diálogo con la gente que trabaja en la calle a este producto editorial. Bueno, entonces esta ya es mi conclusión, no los quiero demorar más. Bueno, donde realmente fue muy favorable, y sobre todo el entusiasmo, ¿no?, por parte de los estudiantes fue muy interesante. Ellos mismos después generaron diferentes medios para poder socializar la experiencia que habían tenido en esta materia, en este trabajo colaborativo. Y por eso es que como conclusión podemos decir que tiempos de pandemia un fin común unió a estudiantes de 2 realidades diferentes. Bueno, muchísimas gracias y perdón por la demora. Muchas gracias. Damos por cerrado, estuvo buenísimo. Bueno, nos conocimos un poquito, que es lo más importante. Bueno, un placer haberlo escuchado. Chao.